Bien. Buenos días a todos. Mi nombre es Camilo López y voy a socializar la actividad número 1.3 que está relacionada con Marco Conceptual PISA 2012 y estándares en Colombia. La tutora es María Fernanda Mora. Tenemos 4 momentos. Un marco conceptual de PISA 2012. Tenemos una comparación entre los estándares y algunas nociones del marco conceptual, unas sugerencias para los estándares y por último la tarea. Bien, cuando estuvimos analizando el marco conceptual de PISA 2012, nos dimos cuenta que obviamente estaba sustentado en ¿qué? En alfabetización matemática. Pero cuando empezamos a leer, quisimos dar como una definición concreta y nos dimos cuenta que era un conjunto de capacidades que le permite identificar y entender al estudiante cuál es el papel de las matemáticas en el mundo que lo rodea. Entonces digo, bueno, esa alfabetización matemática está sustentada como en 3 componentes importantes que son procesos matemáticos, contenidos matemáticos y contextos. Lo que hace PISA 2012 es tomar esos componentes y enfocar hacia la solución del problema para el diseño de pruebas. ¿Sí? ¿Cómo? Dice en contextos tenemos 4 y ahí es donde se localiza el problema. ¿Sí? Contenidos matemáticos también establecen 4 categorías que son estas, ¿cierto? Y dice, ok, eso es lo que se utiliza para solucionar el problema. Y los procesos matemáticos relevantes, que efectivamente es todo lo que tiene el estudiante para poder enfrentarse a un problema. Entonces salen los procesos y dice, ok, identifico que utilizo las matemáticas, ahora miro cómo las utilizo y ahora establezco una solución para determinar el problema. Y obviamente eso subyace a las capacidades, ¿sí? Es decir, PISA también dice, ok, para solucionar el problema el individuo tiene que utilizar ciertas capacidades que efectivamente son de comunicar, de matizar, representar, ¿cierto? Y utilizar razonamiento para establecer que una solución coherente al problema que se está enfrentando. Cuando establecimos la comparación nos dimos cuenta que hablaban de ciertas nociones. Entonces la primera es alfabetización matemática, que en los estándares es competencia matemática y se ven como expectativas de aprendizaje. La competencia matemática es una expectativa de aprendizaje que se puede desarrollar en una actividad, ¿cierto? En algún contexto retador o nuevo. Mientras que en PISA 2012 lo que se habla es de ¿qué? Del papel que tienen esas matemáticas, de por qué aprende el estudiante para interactuar con el mundo de la vida real. En cuanto a los procesos matemáticos, hablamos en los estándares de 5 procesos matemáticos, mientras que en PISA hablamos de 3, que obviamente están entre relaciones de aprendizaje y el contexto. En cuanto a los contenidos, están estructurados por pensamiento y se guían por las áreas de las matemáticas, las distintas áreas de las matemáticas. Son 5 pensamientos, mientras que en PISA no son herramientas que ayudan a organizar los distintos fenómenos, es decir, sean sociales, sean naturales, sean científicos, etc. Contexto, para los estándares son ámbitos en los que tiene lugar el aprendizaje, pero no es una categorización clara. Los estándares simplemente se nombra la noción de contexto, ¿cierto? Pero no hay una categorización clara para la solución de problemas. Mientras que PISA dice, ok, hay criterios y se pueden establecer. Por último, los recursos, que es, por ejemplo, en estándares se carece de ejemplos y no existe una descripción concreta de la tecnología de la información de las comunicaciones, mientras que en PISA 2012 sí, y hay una ejemplificación. En las sugerencias, aunque los estándares son una herramienta para hacer el diseño de planes de área, se sugiere que también proponga cierta metodología que lleve, o sea, que a los profesores puedan utilizar para llevar actividades al aula, ¿cierto? Que no sean solo responsables los profesores de la formación en Colombia, sino que haga responsable a las instituciones y al mismo Ministerio de Educación Nacional. En cuanto al mapa conceptual, que haya una ejemplificación de actividades que se puedan llevar al aula y que en esas sean involucradas las TICs y que obviamente se identifique cuál es el papel de las matemáticas y por qué el estudiante está aprendiendo, para qué aprende y no que solo aprenda como por una lista de contenidos. Por último, la tarea. Es una tarea tomada de los exámenes de Cambridge internacionales que se impuso en el 5º grado del Gimnasio Iragua. Entonces la tarea dice lo siguiente. Aquí se muestra una gráfica de cómo la masa incrementa en Tariq a medida que él envejece. Hay 2 preguntas, ¿correcto? Pero antes hay un gráfico. Entonces dice, bueno, ¿cuál es la masa que tenía Tariq a los 10 años? Y la segunda es cuál es la diferencia entre los 6 y los 12 años. Lo que vemos acá es que obviamente, aunque el enunciado es directo, ¿sí? Pues la primera pregunta sí es, bueno, identifique como tal cuál es el valor, que es acá. Sin embargo, cuando el estudiante va a darse cuenta que el valor no es un valor como tal entero, sino que tiene que establecer como un intervalo entre 30 y 35 años. Entonces llega como la matematización ahí de establecer un número, ¿sí? Y el número como ordinal. Hablamos de las categorías de contenido, de cantidad, perdón, como el número ordinal y la aproximación, tiene que aproximar en el número.
Hablamos también de la categoría de cambio y relación, porque es la función, establece una relación entre dos variables, una independiente y otra dependiente. ¿Qué nos llamó la atención en este dato? Que miren que si tomamos la variable independiente empieza a partir de 5 y se establece de manera continua, ¿sí? Mientras que si vemos una variable y se establece de manera, quiere establecer de manera continua, perdón, acá y acá de manera discreta. Entonces, el sentido de la representación juega un papel importante acá. Si el estudiante no encuentra ese detalle, entonces puede llevar a una mala conclusión. Vamos entonces a decir que los contenidos, como lo había dicho, van con cantidad, van con incertidumbre y datos, cambio, relaciones por el sentido de función, hay una aproximación de función. En el contexto obviamente es personal porque relaciona lo que es la masa del estudiante, la edad también juega un papel importante acá. Los procesos en la pregunta 1 habla de interpretar, simplemente es como seleccionar un dato y decir cuál es, pero se aumenta el nivel cuando no es un dato concreto, sino que tiene que mirar cuál es el dato. Pregunta 2, el empleo de datos, tiene que emplear datos y tiene que ejecutar ciertos algoritmos. En las capacidades de la matematización va la relación entre dos variables y el razonamiento. En la escala, con el grupo discutimos bastante porque aunque podía ser un nivel 2, ¿cierto? Porque lo que tenía que identificar datos, lo consideramos nivel 3 porque no es un dato concreto. Y además, como se veía, pues obviamente tiene que establecer una resta. Y no es una pregunta de selección, pregunta cerrada, porque tiene que escribir obviamente un número, pero ese número puede ser cualquiera, ¿sí? Hasta posiblemente un intervalo. Para terminar, entonces lo que percibe el grupo es lo siguiente, dos documentos, ¿cierto? Un documento nos dice qué se debe hacer para evaluar, o sea, qué se debe evaluar, estándares. Y el segundo documento dice, oiga, ¿qué se debe hacer? Pero nos da herramientas de cómo se debe hacer. PISA 2002, muchas gracias.